persona que sirve a Dios en un ministerio, sea como líder, sea como pastor, sea como evangelista, sea como misionero, tiene que tener un perfil. No podemos estar enviando gente a la obra misionera, a la obra pastoral, a la obra evangelística, si no tienen un perfil de un hombre de Dios. Amén. Y mire lo que dice Nehemías capítulo 5, vamos a ver solamente el verso 9 y de ahí vamos a desarrollar todo el capítulo. Dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo Nehemías? Que hay que andar en el temor de Dios para evitar que los incrédulos se burlen de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta hora nos has congregado como tu pueblo para escuchar tu voz. Habla nuestra vida, habla nuestra mente, nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Impacta en esta hora, Señor, con tu palabra, la fibra más sensible de nuestro corazón. Que podamos acercarnos en esta hora delante de ti, aprendiendo más de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Alberto Santana? Al pastor Alberto Santana. Si no lo recuerdan, lo han escuchado por ahí. Algunos hasta le llamaban el pastor Alberto Santanás, ¿verdad? El pastor Alberto Santana es un pastor evangélico y es un líder espiritual, fundador de la iglesia Aposento Alto. Según se dice, se ha realizado hace poco, el 11 de marzo del año 2019, una denuncia que este hombre, este pastor, habría engañado a 16 de sus ex fieles con $1,000, o sea, con $16,000 habría engañado a sus fieles, con la finalidad de que iban a tomar el Estadio Nacional de la Alianza Lima y a levantar un templo allí. Todos los que son seguidores de la Alianza Lima más que del Señor saben de esta situación, y no tanto de Alberto Santana, sino más por lo de la Alianza Lima, ¿no? Pero hermanos, como ya sabemos, la intención del señor Alberto Santana de tomar la explanada del estadio de la Alianza Lima, al final fue frustrada por la Policía Nacional, pero también esa intención fue frustrada por los hinchas del equipo de Alianza Lima, quienes se pelearon con los hermanos del Aposento Alto para evitar que tomen posesión de la explanada. Sin embargo, lo más escandaloso en la vida de este pastor evangélico es en realidad los audios de una denuncia de una de las jóvenes de su iglesia que lo acusó de adulterio, ¿verdad? Y se hizo famoso. Este predicador tenía miles de seguidores, muchas iglesias afiliadas a su denominación, y tenía un seminario de formación pastoral muy grande, pero andaba conviviéndose con una de las secretarias de la iglesia. Qué terrible, hermano. Y esa raíz de este predicador, esa raíz de este pastor, que no cumple el perfil de un hombre de Dios, ¿sí me está entendiendo? Que no tiene las características de un hombre que agrada a Dios, es que los incrédulos se burlan de nosotros. Es por este tipo de personas que los incrédulos nos echan a todos al mismo saco. Y porque yo me apellido Salazar, creen que soy pariente de Santana. ¿Sí me entienden o no? Y comienzan a decir y a hablar, y la gente comienza a relacionar, y dice, bueno, son evangélicos, todos son iguales, y a todos nos echan al mismo saco. Hermano, es triste ver malos testimonios de personas que toman el título de pastor, o que toman el título de predicador, o que toman el título de evangelista, o que toman el título de misionero, y al final dan malos testimonios. Por eso la obra de Dios no crece.
En muchos lugares la obra de Dios está estancada porque hay personas que han llegado al ministerio dando malos testimonios y la gente ya no quiere ir. ¿Sí me entiende? Y eso sucede. Y hay evidencia de pastores, de misioneros, de evangelistas, de maestros que están en pecado y que están en adulterio y se están conviviendo con fulano, sultano, y hasta los mismos hermanos de la iglesia le roban sus mujeres para acostarse en adulterio con las mujeres. Y eso sucede en muchas iglesias, y eso pasa en muchas iglesias, y por eso los incrédulos se burlan de los hijos de Dios, porque hay gente mala metido dentro de la iglesia. Hermanos, Jesucristo nos mandó a orar por los obreros de la mies. Dice, rogad pues por los obreros de la mies, para que el Señor envíe obreros a su mies. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo nos ha mandado a orar por los obreros de la mies del Señor, hoy en día tenemos que orar para que esos obreros se mantengan en integridad. Amén. Hay que orar por nuestros misioneros. Hay que orar por nuestros pastores, para que estos hombres que están dedicados a la obra de Dios, los misioneros que nos apoyan, los líderes de nuestra iglesia, el pastor de su iglesia, para que se mantengan en integridad. Porque, hermano, una vez que el pastor se corrompe, una vez que los líderes se corrompen, una vez que los misioneros se corrompen, la obra de Dios se desgracia. Eso trae un mal testimonio. La gente se burla de nosotros. Por eso tenemos que orar. ¿Cuántos se comprometen a orar, hermano? Tenemos que orar para que los hombres que nos están liderando sean hombres íntegros para la gloria de Dios. Hombres íntegros. Hombres que vivan realmente el evangelio. Mire lo que dice el versículo 1. En Nehemías capítulo 5, versículo 1. Mire lo que dice. Entonces hubo gran clamor en el pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. O sea, comenzó el pueblo a quejarse. ¿Y qué decía? Versículo 2. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y para vivir. Y había quienes decían, ¿está conmigo en la lectura? Léalo ahí. Dice, verso 3, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Ahora mira lo que dice allí. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. O sea, el rey les ordenaba pagar un tributo y ellos pedían prestado dinero porque no tenían cómo pagar el tributo. ¿Y qué pasaba? Sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Verso 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos la posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué estaba pasando, hermano, en ese momento? En ese momento, los gobernantes que estaban sobre el pueblo de Israel estaban explotando a los pobres de la tierra del pueblo de Israel. Los estaban explotando con tributos elevados. Les hacían préstamo de dinero y les cobraban usura. Y como no les podían pagar, les robaban la viña, les robaban la chacra, les robaban la casa y se quedaban, o a veces empeñaban a sus hijos como esclavos y perdían a sus hijos en esclavitud porque no tenían cómo pagar los préstamos hipotecarios. Hermanos, ¿quiénes eran esos ricos explotadores? Los estudiosos dicen que esos ricos eran algunos judíos que se habían enriquecido allí en Babilonia, en el cautiverio, pero que habían llegado a Jerusalén trayendo toda su riqueza y vivían en Jerusalén siendo ricos. Otros dicen
que eran descendientes de judíos que habían llegado casi un siglo después, un siglo antes, durante la época del liderazgo de Zorobabel, y que habían hecho negocios muy lucrativos en Israel y tenían dinero. Sea uno o sea el otro, esos judíos eran judíos adinerados. Esos judíos tenían dinero. Esos judíos podían prestar. Pero ¿sabe dónde estaba la maldad? En que les cobraban usura. ¿Saben lo que es usura, no? Les cobraban intereses a los préstamos que estaban realizando. Muchos desterrados llegaron hasta la tierra de Israel y comenzaron a sufrir en manos de estas personas ricas y adineradas. Porque estas personas ricas les prestaban grandes sumas de dinero y luego cuando los deudores se atrasaban con las cuotas y no podían pagar, tomaban sus campos o tomaban sus casas o tomaban a sus hijos en esclavitud. Y como esos pobres de la tierra no tenían ingreso, se volvían cada vez más deudores y se veían forzados a dar a sus hijos como esclavos, porque era una costumbre de la época que tus hijos, si tú no podías pagar un préstamo, tú tenías que dar a tus hijos como esclavos. Y los judíos recibían de esclavos a otros judíos para poder recibir el pago del préstamo que ellos habían entregado. Esos judíos ricos estaban aprovechando de su propio pueblo para enriquecerse. La usura es el cobro excesivo de intereses. Te prestaban 1,000 y tenías que devolver 2,500. Eso ya es demasiado, hermano. Pero los ricos decían, si quieres también. Si no quieres, no te doy. Y a veces eso pasa, ¿no? Pasa con las cajas, pasa con los bancos, pasa con cualquier prestamista que te anda prestando, pero te manda al 20, 30, 80, 50%, ¿verdad? Y si uno no puede, comienza a perder crédito y te ponen en Infocor y terminas esclavo para pagar las deudas y tantas cosas que suceden también hoy en día, muy parecido a lo que pasaba en esa época. La diferencia era que los judíos eran de la misma nación, eran del mismo pueblo, pero entre ellos los ricos explotaban a los pobres y los ricos habían olvidado de la palabra de Dios. Ah, hermano, porque es fácil olvidarnos de la palabra de Dios cuando no nos conviene. En Éxodo capítulo 22, versículo 25, mire lo que dice la Biblia. Éxodo 22, 25, cuando prestes dinero a alguno de mi pueblo, está hablando a los judíos. Si tú a un hermano judío le vas a prestar dinero, al pobre que está contigo no te portarás como el logrero. ¿Qué cosa es logrero? Como el prestamista, ni le impondrás usura. Si le prestas dinero, no le vas a cobrar intereses, decía la palabra de Dios. Pero hermanos, qué fácil, se olvidaron de la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque no les gustaba. Y cada vez que andaban leyendo la ley, esa partecita se salteaban del versículo 24 al versículo 26, porque no les importa. ¿Sí me entiende? Porque no les importaba, porque no les convenía. Así hay creyentes que cuando leen algo en la Biblia se andan saltando los capítulos, porque no les conviene. Hermano, la palabra de Dios es clara. Y Dios no te está preguntando si te gusta. Dios dice que tienes que obedecer. Y hay que obedecer a Dios, hay que obedecer su palabra. Pero el pueblo comenzó a corromperse. El pueblo comenzó a dejar la palabra de Dios. Hermano, escúchame, cuando el pueblo deja la palabra de Dios, todo le va mal. Amén. Todo le va mal. Nada te puede ir bien si te alejas de Dios. Hermanos, Dios siempre se ha interesado por las personas que tienen necesidad, ¿o no? Dios siempre ha estado pendiente de las personas que tienen necesidades. Dios siempre ha estado pendiente de los pobres. El interés de Dios se revela en los pobres en casi todos los libros de la Biblia. Casi todos los libros de la Biblia nos habla de que Dios tiene un interés por la gente pobre. Y por eso que Nehemías insiste en que la justicia hacia el pobre y hacia el oprimido es importante para seguir a Dios. Quiere decir, hermano, que no podemos decir que amamos a Dios mientras vemos sufrir a nuestros hermanos.
Amén. No se puede amar a Dios si andas mirando que tu hermano está sufriendo. Eso ya lo dice la Biblia. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora mire bien lo que dice el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, no podemos decir que amamos a Dios mientras vemos que tu hermano está sufriendo necesidad. Amén. Por eso aquí nosotros ayudamos a los pobres. Y cuando hay hermanos en necesidad y cuando hay hermanos enfermos, nosotros apoyamos a los hermanos que están enfermos. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad como iglesia ayudar a nuestros hermanos necesitados. Y en primer lugar, tenemos que ayudar a los que son miembros de nuestra iglesia. Porque hay gente que viene a la iglesia a pedir apoyo, pero no son miembros de nuestra iglesia. ¿Sí me entiende? El primer apoyo es para los miembros de nuestra iglesia. Porque hay mucha gente aprovechada en el mundo, hermano. Por eso, hermanos, nosotros entendemos que el amor de Dios primero se tiene que revelar a los hijos de Dios. Primero, como iglesia, la primera obra que tiene que ser la iglesia es para los necesitados y los enfermos de nuestra iglesia. No para los de afuera, sino para nosotros, los de la iglesia. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 27, mire lo que dice ahí Proverbios 3, 27. Vaya con su Biblia para que lo lea allí. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Si tienes poder para hacer bien, hazlo, no te niegues. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Tienes 1 kilo de arroz, tienes un par de huevos allí, o de repente tienes un poco de pollo, o algo tienes para dar a un hermano necesitado. ¿Por qué no le das? ¿Por qué le dices vuelve mañana si ahí tienes tú para darle y compartirle? Amén. Dice la Biblia que tenemos que aprender cuando tienes contigo para darle. No te retraigas de hacer el bien a tus hermanos. La Biblia constantemente nos enseña que Dios tiene un harto interés por las personas que están pasando necesidad, tanto en el pueblo de Israel como hoy en día en la iglesia. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 27, y aquí vamos a leer un poco la palabra de Dios, todos con su Biblia, hermano. Vamos al Éxodo capítulo 22, versículo 27. Vamos a leer un poco la palabra del Señor. Mire lo que dice ahí, Éxodo 22, 22. Éxodo 22, 22. Dice: a ninguna viuda ni a huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y los mataré espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros huérfanos vuestros hijos, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares una prenda del vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es su cubierta, su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Hermano, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? La ley decía que los judíos tenían que velar por los necesitados. Y si había viudas, tenían que ayudar a las viudas. Y si había huérfanos, tenían que ayudar a los huérfanos. Amén. Eso lo dice la Biblia. Tenía que hacerse, ayudar a los necesitados del pueblo de Israel. Y si se le prestaba dinero y no lo podían pagar, y de repente te habían empeñado su capa, tú tenías que devolvérselo a las 6 de la tarde, porque empezaba a bajar el frío.
Y si tú no le devolvías eso, ese pobre iba a clamar a Dios de frío y Dios te iba a castigar a ti. Eso es lo que decía la ley. ¿Sí me está entendiendo? Eso es lo que la ley le decía a los judíos. Y la ley era clara. No se podía afligir a un huérfano ni a una viuda. No se les podía hacer daño a ellos, porque Dios está interesado en cuidar a los necesitados del pueblo. En Levítico capítulo 25, vamos para allá, todos con su Biblia, todos los bautistas con su Biblia. Levítico capítulo 25, mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Levítico 25, versículo 35, ¿ya estamos ahí? Todos los leemos juntos, fuerte, ¿ya? Levítico 25, 35, todos los leemos juntos, ¿ya? 2, 3. Y cuando tu hermano empobreciere, tú lo ampararás como forastero contigo, y no tomarás de él usura ni ganancia, si no tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. 37. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Hermanos, Dios les había ordenado a los judíos a que si daban dinero prestado, no podían cobrar usura, no podían cobrar intereses. ¿Por qué? Si mandaba al que pedía dinero a devolver todo el dinero. Si pedías 1,000, tenías que devolver los 1,000. ¿Sí me entiende? El que pedía prestado tenía que devolver íntegro el dinero. Pero no se le podía cobrar usura. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces el dinero prestado, sí, cuando uno pide prestado dinero, es porque necesita. ¿Verdad? A veces hay necesidad y no hay cómo cubrir ese dinero. Y Dios mira la necesidad. Dios mira al necesitado. Y Dios, sabiendo la necesidad del pueblo de Israel, de esa gente necesitada, Dios puso una ley para que no venga mayores consecuencias a una persona que está necesitada, para que no se convierta en esclavo, para que no pierda sus bienes materiales. ¿Sí me entiende? Porque Dios tenía cuidado de las personas necesitadas. Deuteronomio capítulo 14, todos con su Biblia. Deuteronomio capítulo 14. Mire lo que dice allí, todos lo leemos, versículo 28. Deuteronomio 14, 28, todos leemos la palabra del Señor. ¿Está con su Biblia, no? Dice verso 28. 2, 3. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Otra de las maneras como Dios mostró su interés por los necesitados del pueblo de Israel es que cada 3 años, el diezmo de cada 3 años tenía que compartirse con el pobre, con el huérfano, con la viuda y con el levita. Y todos ellos tenían que comer del diezmo. ¿Por qué? Porque Dios tenía interés de que nadie pase necesidad y nadie se empobreciera y nadie pasara hambre en el pueblo de Israel. Ay, pastor, entonces ya conseguí un versículo para yo administrar mi propio diezmo, ¿no? Porque hay gente que no diezma en la iglesia y dice, yo no diezmo en la iglesia porque yo le doy a los pobres, le doy a los necesitados. Y ahí está, mira, para ti que eres bien hipócrita, ya conseguiste un versículo, ¿no? Para que hagas lo que se te dé la gana, ¿no? Pero te informo algo, este versículo era para la ley. Eso no es para nosotros, porque no hay levitas hoy en día. No hay levitas. Así que eso nos aplica hoy en día. Y el diezmo y es otra cosa, ya vamos a hablarlo más adelante, cuando estemos en 2 Corintios capítulo 8. Pero hermanos, quiero que entienda que la Biblia nunca da permiso a los creyentes para que ellos administren su propio dinero que le pertenece al Señor. No sé si me dejo entender.
O sea, el diezmo que usted tiene, que no es de usted, no es mío, ese diezmo que es del Señor, nuestras ofrendas que son del Señor, se traen a la casa de Dios para que la casa de Dios lo pueda administrar para la gloria de Dios. Para eso. Por eso damos informes a la iglesia de cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Para que todo sea transparente y para que no haya duda en su vida de que aquí estamos administrando todo correctamente. Amén. Por eso entregamos informes económicos cada 2 meses, para que la iglesia sepa. Pero no se puede ir rogar un creyente, bueno, a mí no me cae el liderazgo, a mí no me cae el pastor, entonces mi diezmo me lo voy a guardar yo y voy a comenzar a dar mi diezmo como yo creo. Y voy a hacer esto con mi diezmo y voy a hacer el otro con mi diezmo, y comienzan a hacer con su diezmo lo que ellos creen y no lo traen a la casa del Señor. Entonces tú ya eres tu propio pastor, tú ya eres tu propio líder, tú ya eres tu propia iglesia, solo te falta tu reino de los cielos y tu propio Cristo, y ya está ya completado para tu secta. ¿Sí me está entendiendo? Dios no manda a los creyentes a administrar el dinero que es de Él. Dios manda a la iglesia a administrar el dinero que es de Él. Amén. Y por eso la iglesia tiene sus líderes. Y por eso la iglesia tiene sus representantes. Para que ellos, guiados bajo la dirección de Dios, administren el dinero con el consentimiento de la iglesia. Porque el dinero de la iglesia no se puede administrar por 2 o 3. Se tiene que hacer con el consentimiento de la iglesia. Pero todo para la gloria de Dios. Amén. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hoy en día que hay mucha estafa de dinero. Hoy en día que hay lavado de activos. Hoy en día que hay pastores que se andan robando el dinero. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Cuando Pablo, y lo vamos a ver en 2 Corintios 8. Cuando el apóstol Pablo recibía el dinero, dice que él recibía dinero y lo llevaba a los pobres que estaban en Jerusalén. Y él dijo, todo lo he hecho. Y ustedes han enviado conmigo, ustedes en votación, han enviado conmigo un representante. Es lo que dice Pablo. Y con ellos 3 hemos ido a entregar el dinero, para que sea todo honesto delante de Dios y delante de los hombres. Quiere decir que el dinero de la iglesia tiene que ser informado para que a nadie le quepa la menor duda de que el dinero está bien administrado para la gloria de Dios. Amén. Una iglesia que no entregue informe económico, grábelo, apúntelo. Una iglesia que no entregue informe económico, una iglesia que no avisa a sus miembros cómo se está administrando el dinero, es una iglesia que está rumbo a la destrucción. Porque entonces los líderes o los pastores despilfarran el dinero, hacen lo que se le da la gana con el dinero, y por eso le digo, necesitamos hombres íntegros en la iglesia. Amén. Necesitamos hombres íntegros en la iglesia, que glorifiquen a Dios, que amen a Dios y que sean transparentes. Nadie puede acusar a un creyente, hermano. Nadie puede acusar a un creyente, a un líder de andar robando dinero. Nadie. Todo tiene que ser transparente, todo tiene que ser limpio. Amén. Porque si no, la obra de Dios no va a marchar. ¿Por qué usted ha traído su ofrenda misionera? Porque nosotros le estamos informando qué hacemos con esa ofrenda misionera. Nosotros le estamos diciendo a usted cómo estamos administrando el dinero de Dios. No es nuestro dinero, es el dinero de Dios. Hermanos, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de tener hombres íntegros en el ministerio. La forma en que nosotros ayudamos a los necesitados debe reflejar amor. Y debe reflejar también la preocupación que Dios siente por esos necesitados. Pero lamentablemente en el corazón de los ricos opresores solo había el deseo de ganancia. Te presto 1000, me regresas 2000. Te presto 500, me regresas 1000. Y andaban cobrando usura y andaban cobrándole más a los que prestan. Y por eso el pueblo comenzó a clamar
Y el pueblo comenzó a decir, nuestros hijos se han ido de esclavos, hemos perdido nuestras casas, hemos perdido nuestras chacras. ¿Por qué? Porque los ricos que les cobraban el dinero que les habían prestado no podían devolver el dinero y les embargaban sus bienes y hasta sus propios hijos. ¿Sí me entiende? Pero en medio de ese problema había un hombre de Dios. Hermano, en medio de un problema tiene que haber un hombre de Dios. Amén. Cuando en medio de un problema no hay un hombre de Dios, sigue el problema. Pero cuando en medio de un problema hay un hombre de Dios, eso se soluciona, hermano. Eso se soluciona. Ahora yo quiero que vea lo que pasó, versículo 6. Nehemías capítulo 5, versículo 6. Coja su Biblia. Nehemías 5, versículo 6. Mire lo que hizo Nehemías, hermano. Dice, y me enojé. Ay, sí, pastor, usted parece Nehemías. Sigue leyendo, sigue leyendo. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Oiga, los hombres de Dios nos enojamos también. Nos indignamos cuando hay injusticia, cuando hay maldad, cuando hay hipocresía de gente que dice que ama a Dios, que sirve a Dios y anda explotando y anda haciendo daño a sus hermanos. ¿Uno se indigna o no se indigna, hermano? Uno se indigna de gente que debería dar testimonio de la obra de Cristo en su vida y termina espantando a los cristianos que están viniendo a la iglesia. Uno se indigna porque ganar un alma cuesta, formar a Cristo en un alma cuesta, y que un malcreyente venga, hermano, a hacer daño a un hijo de Dios para que se vaya y para que se pierda. ¿Eso indigna o no indigna? Eso enoja. Y por eso Nehemías se enojó en gran manera. Versículo 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigen interés a cada uno de sus hermanos? Y convocó contra ellos una gran asamblea. Son bautistas, mire, sin asamblea. Verso 8. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, ¿está leyendo conmigo, no? Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. O sea, lo que le está diciendo es, los judíos han terminado diseminados por todo el mundo y nosotros estamos luchando por traer a los judíos para que ustedes los conviertan en esclavos. O sea, ¿cómo es posible que los judíos están sufriendo allá, los traemos acá para que se conviertan en esclavos de ustedes, sin vergüenzas? Oiga, Nehemías andaba enojado, Nehemías estaba indignado. El mensaje de Nehemías no era popular porque a la gente no le gusta un mensaje así, pero es lo que Dios tiene que decir. Y miren lo que le dice allí, versículo, y nosotros según nuestras posibilidades, versículo 8, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y mira lo que hacen los hipócritas, mira lo que hacen estos sinvergüenzas, y callaron porque no tenían que responder. Aprovechadores, sinvergüenzas, se estaban aprovechando de la necesidad de sus hermanos para explotarlos, para hacerles daño. Pero hermano, gloria a Dios que había un hombre como Nehemías en medio de ese problema. Porque ese hombre como Nehemías puso las cosas como tienen que ser. El hombre de Dios como Nehemías arregla lo que está mal hecho. Y los confrontó y se quedaron callados, no podían responder. Versículo 10, y les dijo, no es bueno lo que hacen, está mal lo que ustedes hacen. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones de nuestros enemigos, de las naciones enemigas nuestras. O sea, lo que le está diciendo es, ¿por qué no andan en el temor de Dios para evitar que los enemigos se anden burlando? Hermano, ¿usted no cree que los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, se andaban riendo que entre judíos se andaban comiendo por el interés del dinero? ¿Usted no cree que los moabitas
Y los amonitas y los edomitas andaban riéndose que entre los judíos se vendían como esclavos porque se cobraban usura. ¿Usted no cree eso? Los enemigos se reían, los enemigos se burlaban y se burlaban de Dios, no de los judíos. Porque decían, ¿cómo es posible que su Dios permita que entre ellos se estén robando dinero? ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¡Qué terrible! Por eso les dice, no andaréis en el temor de Dios, no andaréis en el temor de Dios. ¿Por qué desobedecemos a Dios? ¿Por qué no queremos obedecer a Dios? ¿Por qué hacemos lo que se nos da la gana cuando venimos a la iglesia? Porque no estamos en el temor de Dios. Porque un creyente que teme a Dios no hace lo que se le da la gana, hace lo que Dios le ordena en su palabra. Y Dios había ordenado no cobrarle usura, pero esta gente sinvergüenza iba a la sinagoga o no iba a la sinagoga. Y estaba en Shabbat orando allí, y estaba en Shabbat leyendo la palabra de Dios, y estaba en Shabbat escuchando la Biblia, y seguían siendo hipócritas y sinvergüenzas. Gloria a Dios por Nehemías, hermano, porque estuvo en el lugar indicado, porque Dios lo puso allí para arreglar lo que estaba mal. Y Nehemías lo confrontó, versículo 10. Y mire lo que dice. Por eso, hermano, para que la obra de Dios crezca, necesitamos hombres íntegros. Ahora, mire lo que dice versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. ¿Sabe lo que está diciendo Nehemías? Yo también les he prestado dinero. Y mi familia también les ha prestado dinero. Y mis criados también les han prestado dinero. Pero a partir de ahora, yo no les voy a cobrar ni un solo sol. Les perdonó la deuda. Amén. Y le dice, si yo y mi familia y mis criados les perdonamos la deuda a ellos, hagan ustedes lo mismo. Hermano, porque el testimonio empieza por los líderes. Amén. Si yo hablo del diezmo, yo tengo que andar diezmando. Si yo hablo de la misión, yo tengo que dar ofrenda misionera. Amén. Porque el primero que tiene que dar testimonio en esta iglesia es el pastor de la iglesia. Porque si yo me paro con cara de sinvergüenza acá, de decirles algo que yo no hago, soy un sinvergüenza, hermano. ¿Sí me está escuchando? Soy un mentiroso. Por eso los líderes de la iglesia son los primeros que tienen que dar testimonio de dar para el Señor. Son los líderes los que tienen que dar su diezmo, los que tienen que dar su ofrenda misionera. Usted también, pero son los líderes los principales responsables. Por eso versículo 11 dice, y os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Regrésenle, devuélvanle sus intereses. Versículo 12, y le dijeron, mire, cuando son hipócritas y sinvergüenzas, pero se arrepienten. Porque, hermano, hay opción a arrepentirse. Amén. Puede ser que andes equivocado, pero tienes opción a arrepentirte. Y mire el versículo 12, y le dijeron, lo devolveremos y nada le vamos a demandar. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y les dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Lo que estaba diciendo es que Nehemías le dijo, ¿están prometiendo que van a devolver el interés al pueblo? Sí, ya, vengan para acá. Puso a los sacerdotes y dijo, juren delante de ellos que van a devolver. Ellos juraron y Nehemías se sacudió los vestidos y dijo, así Dios los va a sacudir si ustedes no cumplen. Esa era una maldición que les estaba lanzando si es que ellos no obedecían lo que estaban prometiendo. Y mire el versículo 13, la última parte. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Hermano, Nehemías, un hombre de Dios, tuvo los pasos para la corrección bíblica.
vio que las cosas estaban mal en la obra. ¿Cómo crece la obra? La obra crece con gente íntegra como Nehemías. Y vio que las cosas estaban mal en la obra de Dios, en el pueblo de Dios, y se enojó. Porque Nehemías no vio el problema que era económico. Hermano, el problema no era económico, el problema era espiritual. ¿Y cómo que el problema era espiritual si el problema era el dinero? El problema no era el dinero, el problema era que la gente no estaba obedeciendo lo que decía la palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Te das cuenta que el problema es espiritual? Y Nehemías dijo, este es un problema espiritual. Y se enojó, se molestó, se indignó y comenzó a meditar. Esa meditación es que pidió ayuda a Dios. Señor, dame sabiduría. ¿Cómo tratar este asunto? Los siervos de Dios, los líderes, los misioneros, los pastores, hombres íntegros tienen que pedir la sabiduría de Dios. No es fácil tratar con el pueblo de Dios. ¿O sí es fácil? No es fácil tratar con personas. Y cuando encontramos problemas, no es fácil solucionar los problemas. Nos podemos enojar, pero tenemos que meditar y pedir a Dios sabiduría. Y en tercer paso, los reprendió, los confrontó, porque el hombre de Dios está para confrontar tu pecado. Amén. ¿No te gustó? Te lo voy a volver a decir. El hombre de Dios está para confrontar tu pecado. Por eso soy tu pastor. Por eso tienes tu líder. ¿Por qué? Porque estamos para decirte lo que hay mal en tu vida. Amén. Por eso estamos. Por eso Dios puso a Nehemías, por eso Dios puso a Esdras, por eso Dios puso a Moisés, por eso Dios pone a Abraham Salazar, por eso Dios pone a sus líderes. ¿Por qué? Porque los líderes y los pastores estamos para corregir. Por eso se demanda integridad, integridad, porque la corrección demanda de integridad. Amén. Por eso Nehemías tuvo autoridad. Y les comenzó a decir que no estaban obedeciendo a Dios, que no estaban mostrando reverencia a Dios. Por eso los paganos se burlaban de ellos. Hermanos, si los ricos explotadores querían reverenciar a Dios, no era que tenían que ir a la sinagoga, no era que tenían que leer la ley de Dios, no era que tenían que orar, no era que tenían que diezmar. Lo que los ricos explotadores tenían que hacer era devolver el dinero que habían robado, era devolver, resarcir el agravio que habían hecho a los pobres. Hermanos, no se puede obedecer a Dios, no se puede agradar a Dios si no se le obedece. Y lo primero que hay que hacer es obedecer a Dios. Y Nehemías puso orden cuando todo era un caos en medio del pueblo. Por eso Dios levanta hombres de Dios, hermano, para solucionar el caos que sucede en medio de su pueblo. Versículo 10. Nehemías comienza a dar ejemplo y dice: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, y ahora les vamos a perdonar, les vamos a quitar ese gravamen. El primero que tiene que dar ejemplo en la obra de Dios debe ser un líder. El primero que tiene que dar ejemplo en la obra de Dios tiene que ser un pastor, un misionero. Porque el ejemplo de un hombre de Dios va a motivar a los demás. Amén. Termino con esto, versículo 14. ¿Está leyendo conmigo, no? ¿Está bonita la historia de Nehemías o no? Está bonito, hermano. Ahora mire lo que dice el versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador. Él les estaba hablando a los ricos, pero también estaba hablando a los gobernadores, a los reyes que el emperador ponía sobre Judá. Hasta que llegó el momento que el rey Artajerjes lo puso a él por gobernador. Y Nehemías ahora se convierte en gobernador. Y mire lo que dice versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué cosa era el pan del gobernador? Escúcheme acá. El pan del gobernador era la porción
que se le daba al gobernador, al que gobernaba el pueblo de Judá, en este caso que le tocaba a Nehemías. Era un derecho que tenía Nehemías de poder comer de los tributos que se pagaban. ¿Sí me entiende? Es como el alcalde recibe su sueldo de los tributos que damos los que vivimos acá. ¿Sí me entiende o no? De la misma manera, el gobernador tenía el derecho de comer el pan de gobernador. O sea, era el derecho de tener su dinero, su sueldo, su comida por gobernar al pueblo. ¿Sí me entiende o no? ¿Y qué dice Nehemías? Ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. ¿Qué está diciendo Nehemías? Que él no usó de su derecho. Teniendo derecho, no lo usó. Pudiendo exigirle más tributos al pueblo para él beneficiarse, no lo hizo. Versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo, le cobraban en demasía sus intereses, le cobraban en demasía sus tributos, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. O sea, les cobraban mucho dinero de tributos, y aún a sus criados se señoreaban del pueblo. O sea, los criados de estos gobernadores hacían lo que querían en medio del pueblo. Pero verso 15, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Sabe por qué Nehemías no actuó como los otros? Porque temía a Dios. Hermano, usted no quiere ser un sinvergüenza, usted no quiere ser un pecador, usted no quiere ser un hipócrita, necesita el temor de Dios en su vida. Amén. Temamos a Dios. Nehemías temía a Dios. Y dice el versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte, no me corrí de mi responsabilidad. Yo pude haber dicho que otros reparen, es que ahora ya soy gobernador. ¿Me entiende? Es que ya no me puedo ensuciar los zapatos. Es que ahora tengo que andar con traje y con corbata. Ya no, eso es para la gente nueva. No, yo ya soy gobernador. No, Nehemías dijo, yo también, si me tocó restaurar mi parte del muro, yo lo restauré, yo lo trabajé. Y dice, y no compramos heredad. Para evitar que, teniendo dinero, Nehemías evitó que el pueblo dijera que con su dinero, con su plata compró sus bienes. ¿Y sabe lo que dijo? No compramos heredad. Tenemos testimonio de no haber hecho que alguien hable que nosotros hemos comprado una propiedad a través del dinero del pueblo. Eso estaba diciendo Nehemías. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra, inclusive sus criados que tenían la obligación de trabajar en el pueblo de Israel. No, porque eran criados de Nehemías, tenían la obligación de trabajar en la casa de Nehemías. Pero Nehemías dijo, salen de mi casa y se van a trabajar en la obra de Dios, porque puso sus bienes para la obra de Dios. ¿Sí me entiende? Hermano, el verdadero hombre de Dios pone sus bienes para la obra de Dios. No se aprovecha de la obra de Dios para tener sus propios bienes. Verso 17. Además, 150 judíos y oficiales de los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. Y también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Verso 19 y 18. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nunca pidió tributo, nunca pidió que le paguen. ¿Por qué? Porque él tenía su propio dinero y él no se estaba enriqueciendo, él estaba sirviendo a Dios. Versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Hermanos, en este paréntesis que encontramos del versículo número 14, versículo 19, Nehemías hace una comparación de los 12 años que él gobernó con las injusticias que habían cometido los que habían llegado como gobernadores antes que él.
Recuerde que el gobernador no era elegido por el pueblo, el gobernador era impuesto por el rey de Persia. ¿Y qué hacían esos antiguos gobernadores? Le cobraban impuestos, más de 40 ciclos de plata, les pedían comida, les pedían vino, abrumaban al pueblo de una manera tan abusiva que el pueblo se sentía desfallecer. Pero Nehemías lo que hizo en la obra de Dios, asumió su responsabilidad, fue responsable. Si a él le tocó restaurar una parte del muro, él lo restauró. No se convirtió en alguien que mandaba, sino que demostró con su ejemplo qué hacer. El líder no es quien manda, el líder es el que enseña cómo se tienen que hacer las cosas. No compró heredad, porque no se hizo de bienes materiales explotando al pueblo. Hermano, qué tristes pastores que adquieren bienes a costas del pueblo. Y pastores que dicen, quiero una casa, o quiero un terreno, o quiero una casa, quiero un carro. Y ahora me van a vender todos a vender polladas, y a todos los van a vender polladas, y a todos los van a vender chicharronada, y a todos los van a vender mazamorra, para que el pastor se ande comprando sus casas y sus bienes y sus propiedades. Eso es explotación. Eso es explotación. Eso destruye la obra de Dios. Eso desgracia a los que están al frente de un ministerio. Hermano, porque los pastores estamos para servir a la iglesia. No la iglesia está para servir a los pastores. Por eso necesitamos hombres íntegros como Nehemías, que no usó su cargo para beneficios personales. Hermanos, eso sucede en el mundo. Los congresistas usan sus puestos para beneficios personales. Alcaldes, presidentes usan sus puestos para beneficios personales. Pastores usan sus cargos para beneficios personales. Pero los que sirven a Dios, gente íntegra, necesitamos gente íntegra como Nehemías en la obra de Dios, que no usen su cargo para su beneficio personal, sino que más bien ponen sus bienes para la obra de Dios. Y él puso a sus criados para la obra de Dios. Hermano, ponga sus cosas para la obra de Dios. Dedique su vida para la obra de Dios. ¿Qué preservó el corazón de Nehemías? De no aprovecharse del pueblo a pesar de tener un alto rango. Versículo 15. El temor de Dios. ¿Sabe qué necesitamos para que la obra de Dios siga adelante? ¿Sabe qué necesitamos? Pastores, misioneros, líderes llenos del temor de Dios. Eso necesitamos. Gente que trabaje en la obra de Dios, lleno del temor de Dios. Porque cuando se teme a Dios, se busca cuidar su integridad. Y Dios hace acrecentar la obra. Hermano, recuerde, un buen líder se mantiene en contacto con la obra con la que realiza. Los buenos líderes no son los que dirigen por lo que dicen. Los buenos líderes son los que dirigen por lo que hacen. Y Nehemías lo demostraba con su acto, con su obra. Hermanos, si queremos buenas iglesias, si queremos buenas obras misioneras, si queremos el avance de la obra de Dios, oremos por la integridad de los que están adelante. Oremos por la integridad de los que están adelante, para que teman a Dios. Porque lo único que preserva el corazón de un líder es temer a Dios. Amén. Vamos a orar.